Hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal Oficios, Tips y más. Ahora les voy a presentar cómo reparar este tipo de pistolas de aire caliente que usan en los salones de belleza. Vamos a ver qué es lo que tiene. Al parecer no da... Vamos a conectarla. No da aire caliente. Efectivamente no da aire caliente. Bien, pues comenzamos el video. Después de haberlo desconectado, procedemos a quitarle los tornillos. Siempre hay que desconectar los aparatos eléctricos cuando se va a hacer alguna revisión para evitar algún corto o algún susto o una electrocución. Bien, vamos a ver. A ver si me cuesta mucho trabajo abrirla. Hay unas que son sumamente trabajosas para abrirse. No, esta no costó tanto trabajo. Ya vimos que el motor sí gira, pero no avienta calor. Aquí normalmente la falla cuando no avienta calor, normalmente es de la resistencia, que se le funde el protector térmico o el platino. O el platino no hace contacto. Vamos a quitarle sus tornillitos. Estos tornillitos están un poco escondidos, casi me está obligando a quitar el ventilador, pero no creo. Es probable que sí salga. Aunque sea de ladito, pero que sí salga. Sí, vaya. Vamos a quitar bien el otro. Ahí sale el motor. El motor pues, se ve que está bastante bien. Bueno, ahora sigue la otra parte, que es extraer la resistencia. Para poder extraer la resistencia hay que sacarle pues todos los botones, si no va a salir, se van a doblar mucho los cables. Ahí sí, ya salió la resistencia. Ahora hay que revisar. Primero la primera inspección debe ser visual, que no tenga ningún alambre de la resistencia roto, porque hay veces que es muy obvio que están rotos. Aquí por ejemplo no se ve ninguno que esté roto hasta aquí abajo. Es probable que sea este que está acá por dentro. A ver si lo alcanzan a ver. Aquí está roto. No sé si lo alcanzan a ver. De hecho ya hasta se salió. Este trozo de alambre debe de tener continuidad. Aquí como que se fundió materialmente. Aquí como que hizo corto y totalmente se despegó. Se despegó porque ese alambre no es de ahí. Ese alambre se lo pusieron como puente para desviar el platino este. Al parecer el platino no sirve. Lo voy a tener que revisar más de cerca para ver por qué no lo trae. ¿Por qué le pusieron ese puente?
De hecho, la prueba con el ómetro marca que efectivamente no tiene continuidad, lo que se puede ver. No marca continuidad y es debido, como se ve aquí, se alcanza a ver, a que tiene el platino separado. A ver, no sé si lo alcanzan a ver. El platino está separado. Voy a ver la posibilidad de doblarlo para que haga contacto. Porque este se quedó separado y le pusieron ese puente de alambre para tratar de restablecerle la continuidad. Pero se vio que no funcionó, puesto que el puente de alambre se achicharró totalmente por falso contacto que estaba haciendo. Como es mucho el amperaje que consumen estas resistencias, eso causa que haya cualquier cosa que le pongan así nada más y que no esté bien soldado, haga falso contacto. Entonces aquí lo que voy a hacer es ver qué herramienta le pongo para doblar el platino y que haga contacto. Listo, vamos a doblarle con estas pincitas de punta. Ahí está. Estas pinzas de punta son para doblar alambre, son muy útiles para este tipo de trabajos. Ahora vamos a checar si ya tiene continuidad de aquí. De aquí a la terminal. Ahí está, mire. Ahí marca ya continuidad. Aquí sí que ya la corriente eléctrica va a pasar por el platino y van a trabajar las resistencias, van a ponerse el rojo vivo. Para probar eso, pues se tiene que armar primero. Vamos a colocarlo a ver qué tal queda. Todos los teclados, todo, y luego el motor. Aquí que no haya alambres que vayan a quedar fuera del hogar, porque luego se apachurran y se revientan. Todos deben de quedar por dentro de esta ranura. Ahora sí vamos a colocarle otra vez los tornillitos para fijar el ventilador. Y al último procedemos a darle, ya dependiendo si prenden las resistencias, pues ya procedemos a darle una limpiadita al ventilador, que está muy sucio. Normalmente la mayoría de este tipo de secadoras de pelo fallan de ahí, del platino o del protector térmico, que es una especie como de fusible, se funde, y en dicho caso pues lo que se hace es cambiárselo. Es casi el 95% de las fallas son de ahí. A ver, vamos aquí a probar esto, que cierre primero bien. Es lo difícil también luego coordinar que quede bien cerrado todo, porque de no quedar cerrado se traba. Ahí es. Ahorita vamos a hacer una pequeña prueba para ver si ya calienta. Conectamos. Ahí está.
Lástima que no se ve el calor, pero sí cambia el sonido. Ya está calentando. Efectivamente ya quedó. Ahora solo resta volverla a abrir para limpiarle el ventilador. Pero bueno, eso ya no lo vamos a explicar en el video. Basta con un pequeño trapo mojado para quitarle toda esta basura, todo lo que queda ahí. Bien amigos, suscriptores de mi canal, si les gustó el video denle like, compártanlo, hagan sus preguntas, suscríbanse para más videos de este tipo y pues nos vemos al siguiente. Gracias.